La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y hoy en día ese evangelio que algunos enseñan, que no es el evangelio eterno, por supuesto, en donde enseñan a un Dios como flexible, ¿no? Como un Dios a la carta. ¿Qué Dios quieres? ¿Quieres que Dios te ayude en los negocios? Te va a ayudar en los negocios. ¿Quieres que Dios te ayude en la familia? Te va a ayudar en la familia. ¿Quieres que Dios te ayude? Y no es así, eso es mentiras. Dios dice que no nos conformemos a este siglo, sino que permitamos que nuestra fe crezca a través del estudio de la palabra, porque ese estudio de la palabra va a ir renovando mi forma de pensar, y esa renovación de mi forma de pensar me va a ayudar a entender la forma de pensar de Dios, y al entender la forma de pensar de Dios, yo voy a comprobar cuál es su buena voluntad para mi vida. Dios solo va a materializar en nuestra vida todo lo que es conforme a la voluntad de Él. Y es necesario hablar con verdad, porque si yo te enseño o te digo hoy que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo va a dar, y luego no se dan las cosas, tú vas a salir enojado. Y muchas personas terminan enojadas con Dios. Pero yo hoy te puedo preguntar honestamente, ¿lo que tú le has pedido a Dios es conforme a la voluntad de Él? Porque si no es conforme a la voluntad de Él, no te enojes, porque Él no te lo va a conceder. Y es necesario enseñar la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia, palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Yo puedo darle aquí persuasivas, palabras persuasivas. Dice: ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe, para que ¿qué? No le hablo con palabras persuasivas, y Pablo les está explicando por qué no les habla con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, yo creo que Dios te va a ayudar, confía, tranquila, que eso que usted le está pidiendo Dios se lo va a dar. No, son palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de ¿qué? De los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de los hombres? La sabiduría de los hombres nos dice que nosotros necesitamos para ser felices aquí en la tierra. La sabiduría de los hombres. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios tiene una sabiduría diferente, la cual también nos dice que necesitamos nosotros para ser felices, para vivir bien. Más que ser felices, vivir bien aquí en la tierra y luego disfrutar de la vida eterna. Sin embargo, versículo 6, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. El cristiano inmaduro es el mismo cristiano carnal. Es aquel que va a la iglesia y dura años. Escúchame bien, que hoy estamos hablando en familia. Dura años congregándose, pero insatisfecho, dudando de la existencia de Dios, dudando si Dios tiene poder para concederle lo que Él quiere, aferrado a este mundo, a los deseos de este mundo, a la sabiduría de este mundo, a los conceptos y estilos de vida de este mundo, porque no ha querido abrir su corazón para recibir una sabiduría superior. Y es lo que Dios hoy te está hablando. Hoy Dios nos está hablando y diciéndonos, como decía el devocional: yo no os doy la paz como el mundo la da. Mi sabiduría no es la sabiduría del mundo. Entonces nosotros debemos decidir, determinar, empezar a conocer a Dios y lo que Él tiene para mí, no lo que yo quiero imponer que Él me conceda para decir que Él es bueno. Que ese es el evangelio que muchos han querido vivir durante muchos años.
Entonces, si Dios no te da lo que tú quieres, ya no te congregas, ya no sirve, ya el pastor es malo, los hermanos son malos, mi vida es insatisfecha, ¿de qué me sirve ir a una iglesia? ¿De qué me sirve congregarme? ¿De qué me sirve creer en Dios? Jesucristo no murió para concederte todo lo que tú anhelas aquí en la tierra. Jesucristo murió para darnos salvación y vida eterna. Y en esa salvación y vida eterna hay un plan perfecto de Él, donde ha prometido que Él supliría todo lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra, pero de acuerdo al diseño de Él, no del nuestro. Y Dios quiere sacarnos de esa fe inmadura que nos lleva a estar yendo a una iglesia durante años esperando que Dios me conceda todo lo que mi alma desea. Entonces yo quiero hacerme un ahorrito, yo quiero viajar, yo quiero esto. Eso te lo ha enseñado el mundo, no te lo ha enseñado Dios. Empieza hoy a crecer en fe, empieza hoy a escudriñar la palabra, empieza hoy a conocer al Dios eterno, empieza hoy a conocer la sabiduría de Dios, empieza hoy a conocer verdaderamente qué es lo que Dios tiene para ti, porque Él ya tiene el diseño, Él ya tiene todo encauzado para qué te creó, pero tú sigues luchando en tus fuerzas y en tu sabiduría y en la sabiduría de este mundo para decidir ser feliz aquí en la tierra. ¿Cuántos años vamos a vivir aquí en la tierra, hermanos? 80, 100 años. Vas a seguir luchando contra Dios, queriendo imponer una fe en donde Dios tiene que darte lo que tú deseas. Es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar y hacer lo que hizo Jesús. Como nos dijo el Señor un día, hay que pasar por Getsemaní. Por eso el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, porque solo los valientes, como se dice, se ponen los pantalones, se paran firmes y dicen: Señor, voy a hacer tu voluntad. Creer en Dios no es difícil, los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabe qué es lo difícil? Querer vivir a la manera que Dios dice. Eso sí es difícil. Porque para eso yo necesito conocer el pensamiento de Dios. Necesito conocer una sabiduría superior. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de los que me están haciendo y me hacen coaching o me hacen el training o me hacen lo que usted quiera y te dicen qué es lo que tú necesitas para ser feliz y te mandan fotos y te hacen publicidad, te hacen merchandising, te hacen lo que sea y te dicen: esto es lo que tú necesitas para ser feliz. Y es más, vamos a la iglesia y oramos para que Dios nos conceda lo que nos ha dicho, la sabiduría de este mundo que necesitamos para ser feliz. Y ahí es que se presenta en nosotros un choque de fe, un choque espiritual, hay en muchos casos un choque existencial, porque muchos empiezan a decir: ¿yo para qué nací? Yo vivo insatisfecho, yo soy cristiano pero vivo amargado, y me empieza a pasar lo del Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, empiezas a mirar a otros no ayunan, no se guardan en santidad y viven mejor que yo. ¿Sabes por qué vienen esos pensamientos a nosotros? Porque nosotros anhelamos lo que el mundo nos ha dicho que necesitamos para ser felices. Pero ¿sabes quién es el único que sabe lo que nosotros necesitamos para ser felices verdaderamente y disfrutar de la vida? Dios. Y Dios quiere llenar todo vacío de nuestro corazón, porque hay vacíos tan profundos que nos llevan a tal nivel que mendigamos hasta amor. Y por eso Él necesita que nosotros le conozcamos, porque muchas cosas que anhelan tu corazón son productos de vacíos que hay en Él. Y cuando Dios viene y llena todos esos vacíos, tu corazón deja de anhelar eso. Por eso Dios no puede conceder todo lo que nosotros queremos, porque muchos anhelos de esos son productos de vacíos, de daños, aún emocionales que hemos tenido. Y el Señor te dice: acércate a mí, conóceme, déjame que yo llene todos esos vacíos, que yo trate de tu corazón, que yo te transforme. Mire, cuando Dios empieza a obrar en nosotros, cuando Dios empieza a abrir nuestra mente, cuando Dios empieza a manifestar sobre nosotros su sabiduría, aún nuestras oraciones cambian, nuestras peticiones cambian, nuestra forma de ver la vida cambia. Por eso, antes de Dios manifestar su voluntad en nosotros, Él debe renovar nuestros pensamientos.
Más, versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, escucha bien, versículo 9, tatúalo en tu corazón. Pégalo en tu cama, en tu nevera, en el espejo del baño, donde usted quiera. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. No, Dios las va a sacar en ese momento porque usted hizo un ayuno de 20 días. No, ha preparado para los que le aman. Dios ya tiene preparadas todas las cosas para cada uno de nosotros.